La isla del Cerrito, en la provincia del Chaco, fue una de las principales bases de Brasil, Uruguay y Argentina en la Guerra de la Triple Alianza 1864-1870, liberada contra Paraguay. En el museo, antigua sede de la Gobernación Regional tras la guerra, se pueden encontrar infinidad de objetos pertenecientes a los 4 ejércitos, hallados en las costas tras las bajantes del río, y aún hoy se siguen localizando diariamente muchos de ellos. Pero la isla fue además la sede principal del primer gran leprosario de la República Argentina. Desde 1926 y hasta la década del 60, la colonia y el Hospital Maximiliano Averasturi fue considerado el primer centro modelo del país para el tratamiento de enfermos del mal de Hansen. Víctor, muchísimas gracias por recibirnos. Hola Milagro, ¿cómo estás? Bienvenido a la isla del Cerrito, bienvenido a la Cuna del Dorado, como estaba denominado. Bienvenido, pasen. Estamos en el museo, así que vamos a encontrar toda la historia que podamos buscar. ¿Cómo pueden hacer para llegar hasta Isla del Cerrito? Nos encontramos a 54 kilómetros de la ciudad de Resistencia y a 41 kilómetros de la rotonda del puente Chaco Corrientes. Ahí ingresan y a partir de ahí tenemos un camino enripiado y de tierra. La ruta provincial número 63 que nos comunica con las plantas urbanas más cercanas, como ser Puerto Barranqueras y la ciudad de Resistencia. También comentarles que nos encontramos en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, y tenemos límite con Paraguay y enfrente a la localidad de Paso de la Patria. Simplemente invitarlos a que nos visiten para pasar unos días agradables con la naturaleza. El 30 de marzo de 1931 fue inaugurado oficialmente en la isla el Hospital para Dermatosos, al que se le dio el nombre de Maximiliano Averasturi, con características de asilo. Muchos de los enfermos eran obligados a dejar todo, incluso a sus familias, y eran transportados como ganado hacia la isla. Bueno, vos fuiste uno de los chicos que fue separado justamente de su familia. Efectivamente, sí. Por esto. ¿Qué es lo que te acordás de esa época? Poco y nada, porque cuando me separaron ya me llevaron a la colonia Mi Esperanza, en Isidro Casanova. Bien, de ahí, de esa parte antes... no sabía nada. Yo vine acá a los 20 años. Ajá. ¿Volviste a los 20? Volví a los 20 porque quería conocer a mi mamá antes que se me vaya. Tuve la suerte que la conocí. Tu mamá era una de las personas que tenía el mal de Hansen. Tenía el mal de Hansen, esa es la palabra, ¿eh? Mal de Hansen, sí, esa es la palabra. Yo estaba en la colonia Esperanza, de ahí me pasaron a otros colegios. Después llegué al colegio Marcos Paz, allá en Buenos Aires. Y una señora, que era muy amiga mía, me agarra y me dice, dame el nombre de tu mamá y la dirección de la isla. Debiese llegar unos obsequios, siendo que vos lo compraste. Y bueno, le mandó la medalla de muy buen comportamiento, todo eso.
y unos platos y qué sé yo, a mi mamá. Mi mamá murió en el 82. Ella sí, que la trajeron acá en la canchita esta, donde está la vivienda ahora. Ella murió. Y en el 83 falleció mi padrastro, que era Ramón Vaz. Quería conocer a mi mamá antes de que se me vaya. Tuve la suerte que la conocí. Durante los años de existencia de la colonia, fallecieron 320 enfermos. Pero a medida que el tratamiento comenzaba, ni bien se descubrió la enfermedad, las defunciones eran cada vez menos. En 1934 murieron 320 enfermos. En 1934 murieron 30 internados. En 1965 apenas 4. Desde 1965, dados de alta 130 internados, muchos de ellos se quedaron a vivir en la isla. En mi mano cuento con un resto de tejas francesas, originarias de Francia. Puede parte leerse la empresa que lo construyó, originaria de Marsella. El Estado francés donó para la construcción de la colonia regional para dermatosos en la isla del Cerrito, tejas francesa. Es lo que en la actualidad los edificios históricos cuentan en las alturas. Esos edificios fue frecuentado por Rodolfo Walsh y por Pablo Alonso con su cámara para elaborar la nota para la revista Panorama, donde se contactó con quienes estaban internos aquí, que reivindicaron su voz a través de su informe y pudieron mostrar su cara. Invalorable valor la de Rodolfo Walsh, la de instalarse y conocer un poco lo que era la vida interior ya en cercanía de los finales de la colonia regional para dermatosos en la isla del Cerrito, doctor Maximiliano Averasturi. Bien, continuando nuestro recorrido en Isla del Cerrito, en la provincia del Chaco, en este lugar donde me encuentro todavía, aunque no crean, con los mosquiteros originales. Todo esto es original. Esta era la casa del director de esta institución que se fue formando aquí en Isla del Cerrito, que estamos contando la historia en el día de hoy. En este lugar estuvo uno de los más grandes escritores argentinos que tuvimos, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, la voz para humanizar. Rodolfo Walsh es uno de los periodistas más reconocidos de la historia del país por su recorrido, por su inteligencia privilegiada y por su muerte. Durante su vida cultivó una gran carrera periodística. Hasta hoy, su libro Operación Masacre es de lectura obligatoria en las universidades. Se trata de un gran trabajo de investigación y el género se encuadra en la no ficción. Fue publicado en 1957, 9 años antes de A Sangre Fría, el gran libro de Truman Capote, al que muchos lo ponen como el primero de la no ficción. A Walsh también lo caracterizó eso de ir al lugar de los hechos y contar desde su mirada diferentes situaciones que atravesaban. Así llegó al Nordeste para luego publicar grandes materiales. Su paso más recordado es el de 1966, cuando tenía 39 años. Enviado por la revista Panorama junto con el fotógrafo Pablo Alonso, estuvieron una semana en la isla del Cerrito, pasando tiempo en el leprosario y conviviendo con los que padecían la enfermedad. En junio de ese año, vio la luz La Isla de los Resucitados, una gran crónica en la que se puede notar cómo Rodolfo Walsh se internó junto a los enfermos de lepra para darle voz, para humanizarlos. Bueno, Oscar, contame dónde estamos ahora. Bueno, estamos en el interior de lo que fuera el crematorio. En la actualidad
transformado en lo que es la Biblioteca Pública número 306 Rodolfo Walsh en la isla del Cerrito, Chaco. Se puede observar que aún están intactos lo que es los mármoles que han sido utilizados como estantes donde se depositaban las urnas de los cuerpos cremados. Eso llevaba un número y un registro de aquellas personas que contrajeron el mal de Hansen, la lepra, y al fallecer fueron cremados. Esto es entonces lo que en su oportunidad fue el crematorio y en la actualidad una biblioteca. Bueno, estos estantes que vemos acá entonces, que es muy alto, hay que decirlo, de mármol, eran donde iban depositadas entonces las urnas. Asimismo, sí. Se menciona de un número de 320 decesos, fallecidos, en el transcurso del funcionamiento de la colonia en la isla del Cerrito. Como bien vos lo decías, una vez cremado, la ceniza colocado en urnas y esa urna era colocado en estos estantes de mármol de Carrara. Y vale acotar también, así como Francia donó las tejas originarias de Francia, el Estado italiano ha donado los mármol de Carrara, que son bastante utilizados en distintos edificios que están emplazados en lo que fuera la colonia Paraderma Toso en la isla del Cerrito. Hay una historia también de un cura que contrajo aquí lepra. ¿Y qué pasó, contame, cuando fue la cremación de este cura, que es una historia que recorre también acá? En el informe de Rodolfo Walsh, en la isla de los resucitados, hace referencia precisamente de los comentarios que él recibió de los internos del cura Boccaccini, que falleció y que ha contraído lepra. Y se daba esa disyuntiva, ¿cristiana sepultura o cremación? Prácticamente los internos que estaban acá, sabiendo que él poseía lepra, decía que tenía que ser cremado. Y cuando se hace las consultas entre la curia, el Vaticano, qué hacer, es precisamente, él ingresa en lo que en este sector era el horno de cremación, es cremado, pero la sotana que él portaba en momento de ingresar al horno de cremación ha salido intacto. Y eso quisieron quedarse como reliquia los internos aquí en la isla. Pero bueno, sabiendo de ese hecho, las autoridades eclesiásticas enviaron la sotana al Vaticano, cosa que le causó bastante desagrado a los internos que estaban aquí. Y estos, a modo de anécdota, cuéntase que a raíz de ese hecho, de haber sido trasladado esa sotana, los internos que estaban acá maldecían a la isla y que la isla iba a estar maldecido hasta tanto fuera devuelto esa sotana. Que las islas hay, pero en brujas no creo, dice alguien, ¿no? Pero a veces se ha dado inclemencias temporales del tiempo, en momentos de fiesta del Dorado, por ejemplo, de un hermoso clima como la que estamos viviendo, cambio brusco de clima, viento, lluvia, y lo primero que surge en la jerga popular es, y bueno, la isla está maldecida. ¿Será o no? Eso sí que yo no sé. Así inicia la crónica de su visita al Cerrito. A ese hombre no se le podía dar la mano, aunque uno terminara por sentirse su amigo. A esa muchacha no se le podía tocar, aunque su bonita cara de campesina sonriera y sus pechos bajo el vestido floreado fueran una inmemorial tentación. Todas las noches cuando salíamos de la zona y volvíamos a casa, Pablo y yo nos lavábamos las manos. Si uno se olvidaba, el otro coreaba el improvisado jingle agua y jabón, que era la receta exclusiva con que el mítico Cabo Cardoso venía defraudando durante 25 años al bacilo de Hansen. Ácido alcohol residente, describió. Después nos enjuagábamos simbólicamente por dentro con una ginebra y caíamos redondos a soñar cada uno sus sueños, sus Biblias, sus diálogos con una nueva cara del mundo, hasta que los carayás aullaban a las 6 de la mañana como un viento sostenido y voluntario. Y así termina,
Aparentemente los leprosos, incluye los leprosos chaqueños, habían invertido un cuarto de siglo y 320 muertos en despejar la selva y convertirla en un prado, en un pueblo, en una comunidad, para que en su lugar un grupo de millonarios hicieran sonar alegremente las fichas de la ruleta. A mediodía, en la lancha gris, salíamos del puerto y de la isla bajo el sol aplastante. El Paraná y el Paraguay se juntaban y hervían sin mezclarse. Rodolfo Walsh. Buenos días, soy Estela Vera, subsecretaria de Cultura y Turismo Municipal de la localidad de Isla del Cerrito, provincia del Chaco. Les comento brevemente que nos encontramos en el Museo Histórico Regional de la isla, de la cual estoy a cargo en este momento, y acá nosotros tenemos una sala permanente con una muestra de lo que es parte de nuestra identidad y parte de nuestra historia. Podemos encontrar acervos de la presencia indígena en la localidad, que data de 1526 con la llegada de Sebastián Gaboto. Pasamos a la historia de la Guerra de la Triple Alianza, con acervos, balísticas e historia general de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza. Además, contamos con la primera gobernación del Chaco, que también se produjo en este lugar, como la primera capital, y tenemos la historia de lo que fue el Hospital Maximiliano Verasturi, que, donde estaban los internos que tenían el mal de cáncer.